Buenos días, feliz sábado. Espero que por la gracia de Dios hayan tenido una semana de muchas bendiciones, de crecimiento espiritual, de unificación familiar, una semana donde el Espíritu de Dios, morando más en ustedes y en nosotros, pueda haber avanzado en su obra de victoria sobre el pecado, de reproducir en nosotros la belleza del carácter de Jesús y prepararnos tanto para el presente como para el futuro. Pero en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos en el último sábado del mes de abril y esta semana estudiamos la Biblia como la fuente autoritativa y la norma en la vida del cristiano. Vamos a comenzar leyendo el versículo de memoria. Lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, vamos a leer el versículo 20, pero también vamos a leer el versículo 19 para que podamos tener una idea más completa del versículo de memoria que realmente es el versículo 20. Dice lo siguiente, leo. Y cuando os dijeren, y aquí está hablando Dios a su pueblo, cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurrarán y murmurarán respondiendo, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que el versículo de memoria nos hace ver que hay una referencia en la vida del cristiano. Esa referencia Dios mismo la ha dado y es su palabra. Y esa palabra está compuesta de la ley, en lo primero, y los testimonios, que es lo segundo. Nos damos cuenta que la ley es la primera parte y después vemos que los testimonios es la segunda parte. Y hace la pregunta, ¿vamos a consultar a otras gentes, adivinos, opiniones humanas, aún a los muertos? ¿O será que el cristiano tiene una fuente que es autoritativa en su vida y que debe y puede continuar aceptando su autoridad y también sus enseñanzas como de gran importancia en nosotros? Vamos a ver que la ley es la única parte de toda la palabra de Dios. Este libro, como ustedes ven, es un libro grueso, 66 libros. 39 forman parte del Antiguo Testamento, 27 forman parte del Nuevo Testamento. Pero la única parte que no fue inspirada, sino que Dios mismo la escribe con su dedo y la da a Moisés en forma escrita, aunque la ley era eterna en sus principios, pero en forma escrita para la humanidad, es la ley de Dios. Y la encontramos allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, los versículos del 1 al 17. Ahora, testimonio. ¿Qué es el testimonio o qué son los testimonios? Vamos a ir al Salmo 119 para que podamos entender en forma más completa, más general, lo que representan los testimonios. Salmo 119, vamos a comenzar en el versículo 1 y después vamos a leer el versículo 2. Dice, bienaventurados, así que comienza con una bienaventuranza. La palabra bienaventurado significa feliz a lo máximo. Así que bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Así que hay una bienaventuranza para aquellos que en la gracia de Dios ahora andan en los caminos de Dios o en la ley de Dios y vemos que ahora aún sus vidas han sido perfeccionadas. Versículo 2. Bienaventurados, otra vez la misma palabra, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Versículo 3. Así que hay una doble bienaventuranza. En primer lugar, para los que andan en la ley de Dios. En segundo lugar, también para los que guardan sus testimonios. Vamos a ver ahora qué representan los testimonios. Vamos a darnos cuenta que los testimonios es simplemente el escrito de los profetas. Lo que Dios inspiró a sus profetas y ellos escribieron
y es lo que nosotros conocemos como la Biblia o las Sagradas Escrituras, es el testimonio de Dios o de Jesucristo. Vamos al libro de Apocalipsis, es el último libro, capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10 dice lo siguiente, y ustedes conocen el pasaje, pero vamos a leerlo. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí está Juan en la isla de Patmos. Y recibe ahora la visita de un ser celestial, del ángel, de Gabriel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que con ese versículo en mente, vamos a leer otro versículo en el mismo libro, capítulo 22, el versículo 9. Y vamos a encontrar prácticamente el mismo versículo, pero hay un pequeño cambio. Leo. Y él me dijo, otra vez está Gabriela hablando, mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Así que el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, es decir, el Espíritu Santo, ahora inspira al profeta o a los profetas. Ellos escribieron, y los que escribieron es el testimonio de Jesús o el testimonio de Dios. Y el libro de Salmos dice que bienaventurado el que guarda sus mandamientos y también aquellos que tienen y buscan seguir los testimonios. Así que la palabra de Dios, ¿qué es? Es la ley de Dios. Es lo principal que encontramos escrito en este libro. Pero el resto del libro es la explicación o el comentario cómo la ley de Dios se aplica en la vida del creyente a través de los escritos de los profetas, quienes hablaron testificando o revelando o enseñándonos a Jesús y por supuesto el plan de salvación. Así que el versículo de memoria en esta mañana es muy apropiado, el cual dice a la ley y al testimonio. Si no hablan, si no enseñan, si no predican, estos principios, dice, no les ha amanecido. En otras palabras, están todavía en la noche, están en tinieblas. Todo en la vida del cristiano tiene que armonizar con la palabra de Dios. Si no lo hace, usted y yo deberíamos, por la gracia de Dios, descartar esas ideas, esos conceptos, esas enseñanzas y adaptar nuestras vidas a la palabra del Señor. Ahora, en esta semana estudiamos algunos detalles en cuanto a la Biblia como fuente de autoridad y la primera que nos hablaba era la tradición. Y nos dimos cuenta que en sí misma la tradición no necesariamente es algo malo. Es más, todos tenemos una tradición, todos venimos de algún trasfondo. Y muchas veces nos une y nos identifica con ciertas raíces de las cuales nosotros hemos venido. Y hay tradiciones, por ejemplo, que no son malas, al contrario, son buenas. Por ejemplo, los cumpleaños, podemos celebrarlos. Es una bonita ocasión donde familiares y amigos y demás se reúnen, deben agradecerle a Dios por un año más de vida, pero también pueden tener una comida, pueden tener alguna actividad agradable, etcétera, etcétera. Aniversarios, esa es otra tradición. Hay aniversarios, digamos, personales, como quizás aniversarios de boda o aniversario de graduación, etcétera, etcétera. O también los países tienen sus aniversarios, sus días de independencias, donde quizás durante el año hay varias fechas en las cuales se celebran eventos que fueron importantes en la historia de ese país. Y otra vez, no hay problema en celebrarlo si la forma en la cual se hace no viola principios cristianos. Así que la tradición en sí misma no es un problema cuando no contradice la palabra de Dios. El problema de la tradición viene cuando dos cosas toman lugar. En primer lugar, cuando ponemos la tradición humana al mismo nivel que la palabra de Dios. Primer problema. Segundo problema
Es cuando ponemos las tradiciones humanas ahora sobre las Escrituras, y es aún mayor problema. Claramente eso tomaba lugar en los días de Jesús, donde la tradición y las Escrituras o estaban a la par, o en ocasiones ahora las tradiciones eran superior aún a la palabra de Dios. Vamos al libro de Marcos y vamos a leer la experiencia que Jesús tuvo allí con los judíos en sus días. Capítulo 7 del Evangelio según Marcos, y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Yo voy a leer, ustedes siguen la lectura, dice lo siguiente: entonces se juntaron a él los fariseos y ciertos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y cuando vinieron algunos de sus discípulos, o cuando vieron algunos de sus discípulos comer pan con manos inmundas, es decir, no lavadas, los condenaron. Porque los fariseos y todos los judíos, guardando la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo del mercado, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que han recibido para guardar, como el lavar las copas, los jarros, los vasos de bronce y las mesas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Así que vamos a entender lo que estaba tomando lugar aquí. Ahora los líderes religiosos le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos? Y vamos a ver que ahora Jesús da una respuesta. Otra vez, la respuesta de Jesús nunca está en contra de la limpieza, nunca está en contra de la higiene, nunca está en contra de lavarse las manos cuando venimos de la calle, etcétera, etcétera, sino que hace ver que a veces aún las buenas tradiciones, como es la limpieza, el lavarse las manos y la higiene, puede ponerse sobre la palabra de Dios y ahora invalida lo que Dios ha dicho. Versículo 6. Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Así que ahora Jesús comienza a ir al centro del problema. Dice: ustedes dicen lo correcto, ustedes saben la teoría, pero la condición espiritual de ustedes y de sus corazones está muy lejos de una relación cercana conmigo. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, y aquí está el problema, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Así que vemos que está la palabra de Dios por un lado y las tradiciones de los hombres por otro lado. Continúa diciendo: el lavamiento de los jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijese a su padre o a su madre muera de muerte. Pero vosotros decís: basta, si dijere el hombre a su padre o a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda, todo aquello con que pudiera ayudarte, y será libre. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando, cancelando, poniendo a un lado, eliminando la palabra de Dios por vuestras tradiciones que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Así que vemos otra vez y otra vez Jesús no estaba en contra de dar ofrendas y ser generosos con nuestras ofrendas y apoyar la obra de Dios. Pero el Señor había dado mandato, y el mandato es que los hijos ahora ayudasen y apoyasen a sus padres cuando ahora eran de edad avanzada y no podían mantenerse ni podían trabajar. Pero si ellos decían simplemente corbán, es decir, esta ofrenda, este dinero, estos recursos han sido ahora dedicados al Señor
papi y mami, no tengo nada que ayudarles para ayudarles a ustedes. Nada, no puedo hacer nada por ustedes. Y Jesús dice, esa tradición contradice, invalida el mandamiento de Dios. Porque el Señor prefiere que ahora ayudemos a nuestro prójimo. ¿Y quién mejor que nuestros padres, quienes desde la niñez se han sacrificado por nosotros? Ahora podamos en los años finales de su vida dedicarnos al cuidado y a la atención de ellos y no simplemente ignorar su crisis o su necesidad y decir, bueno, los recursos que tengo los voy a dedicar para la causa de Dios. Así que vemos otra vez cómo estaban usando las tradiciones implementadas y creadas por los hombres y aunque aparentemente beneficiaban la causa de Dios, económicamente hablando, realmente perjudicaban al ser humano, hecho a imagen y a semejanza de Dios. Vemos que eran expertos en lavarse las manos y los jarros y los vasos y las mesas. Por fuera todo limpio, pero como Jesús le dice, su corazón, su interior, su carácter, sus prioridades, su vida privada está sucia, contaminada, impura. Pero ustedes piensan porque celebran estas tradiciones y simplemente externamente hay una apariencia de limpieza, ustedes están bien cuando realmente sus corazones están lejos de mí. Comparto con ustedes una declaración, o sí, dos declaraciones. La primera la dijo el famoso pastor bautista inglés, Charles Spurgeon. Dice, la iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la iglesia debe enseñar. Así que vemos que la palabra de Dios está sobre la autoridad de los líderes, sobre la autoridad de las mayorías, aún de los miembros de iglesia, está sobre los concilios, sobre los acuerdos, sobre las juntas y sobre toda cosa que sea de origen humano. Pero vamos a ver otra declaración. Esta la dijo el Papa Francisco I. Dice, la interpretación de la Escritura solo es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia Católica Romana. Así que ambos líderes, uno protestante como fue Spurgeon, el líder católico de hoy día, hablan de las Escrituras. Uno, el protestante, la exalta aún sobre los acuerdos humanos y de la Iglesia. El otro ahora pone a la Biblia por debajo, mientras que exalta la tradición y la autoridad no de la palabra de Dios, sino de la iglesia o de los acuerdos de los líderes religiosos. En esta mañana les lanzo el desafío. ¿Cuál de estas dos opciones vamos a seguir? Personalmente yo he decidido que la palabra de Dios está sobre toda opinión humana, sobre todo acuerdo de iglesia y del clérigo, y sobre toda tradición. Pasando a la segunda parte de la lección, pues queremos avanzar, el tiempo nos gana. Vamos a hablar ahora de la Biblia y la experiencia. Es la parte que estudiamos el lunes. Y vamos a ir al libro de Romanos, y allí vamos a encontrar un versículo muy conocido. Libro de Romanos, capítulo 2, el versículo 4. Hermoso pasaje, dice lo siguiente. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, número 1, y paciencia, 2, longanimidad, 3, ignorando que la bondad de Dios, 4, te guía al arrepentimiento. Es decir, que la Biblia no es simplemente un libro de teorías o de enseñanzas o de doctrinas. No es simplemente una teoría seca, fría y formal. La Biblia nos llama, nos invita a tener una experiencia con Jesús, a tener una relación íntima, personal, diaria, profunda con nuestro Creador, Salvador y Sumo Sacerdote.
No es simplemente conocimiento teórico que llene la mente, sino que debe impactar nuestros corazones y movernos en amor a tener la relación con aquel que realmente es el autor de las Sagradas Escrituras y podamos a través de sus enseñanzas ahora conocer su voluntad en nuestras vidas y por su gracia ponerla en práctica en nosotros. Hoy día, lamentablemente, muchos cristianos simplemente dicen que se van por experiencias. Pero déjenme decirles, las experiencias pueden ser peligrosas. Les pregunto, Eva, en vez de seguir la palabra de Dios, que había dicho no coman del fruto prohibido, se dejó llevar ahora por la palabra del enemigo y ahora se dejó llevar por lo que ella pensaba que debía ser sus sentimientos. Y estos sentimientos ahora la llevaron al pecado. Lo mismo podemos decir de Sansón. Sansón dice a sus padres, yo quiero esta joven filistea. Y los padres dicen, pues no hay jóvenes aquí dentro del pueblo de Dios. Dice, sí, pero esta agradó a mis ojos. Y otra vez lo metió en problemas. Acán otra vez ahora comete anatema. Dios había dicho, no tomen nada del botín de Jericó. Pero dice, yo vi y yo codicié un lingote de oro, mantos babilónicos, monedas de oro también. Y ahora pues otra vez se dejó llevar por sus sentimientos y lo metió en problema. Que en cuanto a David, simplemente David ahora se dejó llevar por su visión cuando contempla a una mujer que se bañaba. No era su esposa, pero ella tenía a su esposo. Y ahora sabemos el resto de la historia. Si David hubiera dicho un momento, la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio. Y aunque es bonita, aunque es atractiva, no es mi esposa. No voy a tener nada más que una relación de amistad con ella. Se hubiera evitado muchos problemas en su vida. ¿Qué sucedió cuando David, aún antes de ser rey, se encuentra con el sacerdote o el sumo sacerdote Ahimelech? Y ahora pues le miente diciendo, bueno, yo vengo a una misión secreta del rey Saúl. ¿Y tienes algo para comer ahí? Y ahora pues le da los panes y también le da la espada que había sido de Goliat. Dice, bueno, aquí está la espada para que tú tengas para defenderte. Pues está en una misión secreta y si algo pasa, pues al menos pueda defenderte. Y David mintió, pensando que era la forma de obtener lo que él necesitaba en ese momento. Pero le costó la vida no tan solo al sumo sacerdote, el cual era inocente, a 85 sacerdotes y al todo el pueblo de Nob. Por eso es tan importante que entendamos que debemos tener una relación con Jesús a través de su palabra y dejar que nuestras decisiones no sean llevadas o motivadas o tomadas basado en nuestros sentimientos, en nuestras preferencias, en nuestros gustos personales, sino de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Comparto con ustedes un versículo que también es muy conocido en el libro de Salmos, capítulo 34. El Salmo 34, el versículo 8, dice lo siguiente. Escuchemos. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Así que nos invita a tener una experiencia con él. Gustad, probad y ved. Tengan una relación cercana. Prueben. Tengan esa relación especial con su Salvador. No fuera de las Escrituras, basada en mis sentimientos y emociones del momento, sino basada en los principios y en las enseñanzas que Él mismo ha establecido en su palabra. No olvides el libro de Proverbios, capítulo 22. Es más, vamos a leerlo para que podamos. Siempre es bueno leer la palabra de Dios y escuchar lo que dice literalmente. Proverbios 14, vamos a leer el versículo 12, dice lo siguiente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Así que a veces en el momento, lo que hacemos o decidimos hacer o decir parece lo correcto, lo ventajoso, lo provechoso, lo positivo. Pero su fin, si no está en armonía con la palabra de Dios, lamentablemente es de muerte. Mismo libro de Proverbios, capítulo 12, el versículo 15, dice las siguientes palabras: el camino del necio es derecho en su opinión. Así que cuando nosotros decidimos de acuerdo a nuestra opinión en contradicción a principios ya conocidos, la palabra nos llama necios. Y termina diciendo: mas el que obedece al consejo es sabio. Así que aquel que ahora a través del estudio, el escudriñamiento de las Escrituras, conoce los principios, y déjenme decirles, hay muchos principios. Principios en qué hablar, cuándo hablar, cómo vestirnos, qué comer, dónde ir, qué ver, qué escuchar, de quiénes rodearnos, de dónde debemos vivir, cómo educar a nuestros hijos, cómo usar nuestros recursos, el tiempo y las bendiciones que el Señor nos ha dado y sus talentos, cómo tener un matrimonio de éxito, cómo dirigir nuestras instituciones. El Señor nos ha dado luz, nos ha dado enseñanzas y principios en todas las áreas de la vida. Todo lo que usted y yo debemos hacer es tomar en serio este libro, la palabra de Dios, escudriñarlo, familiarizarnos con sus principios y ahora de rodilla pedirle al Señor que nos dé el poder, nos dé el deseo, nos dé ahora la capacidad de vivir en obediencia a esos principios. Y cuando lo hacemos, no somos necios, porque no decidimos de acuerdo a nuestra opinión, sino somos sabios, pues ahora obedecemos el consejo divino. Nos damos cuenta de la importancia de tener una experiencia con Jesús para evitar muchos de los fracasos, de los errores que muchas veces nosotros mismos hemos creado y después culpamos a Dios de ellos cuando han sido simplemente la cosecha de lo que nosotros sembramos. El día de martes ahora nos habla de la cultura. Vamos a leer el versículo principal de ese día. Y vamos tratando de cubrir esta semana lo más que podamos. La semana pasada no tuvimos mucho tiempo para cubrir mucho, pero en esta semana quisiera cubrir un poco más. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos del 15 al 17 dice lo siguiente: no améis al mundo. Aquí hay una orden sencilla. A un niño la puede entender. Dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que tenemos que escoger. Si amamos al mundo, ahora estamos rechazando el amor de Dios. Pero si aceptamos a Dios y su amor, aunque estamos en el mundo y somos parte del mundo, no amamos al mundo ni sus cosas. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora nos da las razones por las cuales no debemos amar al mundo ni las cosas que están en él. La concupiscencia de la carne, es decir, las maldades, las perversiones, las inmoralidades, las impurezas de la carne, y las hoy día abundan en todos lados. Número 2, la concupiscencia de los ojos, de lo que vemos. Y les pregunto en esta mañana, ¿qué está entrando a nuestra mente a través de los ojos? ¿Qué información está entrando hoy día en nuestra mente? Porque aquella información que entre está moldeando nuestra mente o está deformando nuestra mente. Y hoy día, cuando la gente tiene tanto tiempo para estar en casa, no hay trabajo, no hay escuelas, no hay salidas a muchos lugares, me pregunto si el consumo de televisión y de películas y de novelas y de comedias y de tantas otras cosas, no tan solo en la televisión, mucho más en las redes sociales, estará llenando la mente de la concupiscencia de los ojos.
Es lo segundo. Y continúa diciendo la palabra del Señor. Y la soberbia o el orgullo de la vida no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, todos tenemos una cultura. Es más, todos venimos de una cultura. Y depende quizás el país donde usted venga, o quizás del grupo étnico al cual usted pertenezca, o quizás de la religión a la cual usted fue formado en su niñez, etcétera, etcétera. Todos estos elementos son elementos culturales que, querramos o no, nos han impactado. Pero déjeme decirle, la cultura en general, no importa de qué país, de qué nación, de qué raza, de qué religión, la cultura ha sido afectada por el pecado. Ha sido cambiada, distorsionada y dañada por el pecado. Por lo tanto, es muy peligroso dejarnos llevar por la cultura. Lo que la mayoría hace, lo que la mayoría aprueba. Es muy peligroso poner a un lado lo que Dios ha dicho en su palabra y ahora adoptar como nuestra regla, la cual queremos usar para medir o para tomar decisiones, la cultura en la cual usted y yo nos encontramos o aquella de la cual usted y yo venimos. La palabra de Dios otra vez nos quiere animar para que nosotros no permitamos que este mundo y sus cosas ahora tengan tal influencia sobre nuestras vidas, que en vez de vivir en armonía con la palabra de Dios, se nos haga mucho más fácil seguir las mayorías. Pero no olvide, la mayoría forma la cultura. Y esta cultura hoy día no agrada al Señor. Si amamos al mundo y sus cosas, lamentablemente el amor del Padre no está en nosotros. El siguiente día de la semana que estudiamos ahora es la Biblia y la razón. Vamos a leer en el libro de Proverbios un versículo que posiblemente conocemos de memoria, pero vamos a leerlo. Capítulo 1, el versículo 7. Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice la siguiente declaración. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que el Señor nos ha dado una mente, y todos tenemos una mente. Y esa mente tiene el poder de decidir. Y Dios no interviene en ese poder de decisión. Ese poder de decisión siempre, y repito otra vez, y quiero subrayar esa palabra, siempre es decisión de cada ser humano. Satanás quisiera decidir por nosotros, pero tampoco puede. Pero hace todo lo posible para que nosotros decidamos en armonía con sus planes, mientras Dios también hace lo que es posible para que nosotros ahora decidamos en armonía con sus planes. Y usted y yo todo el tiempo, todos los días, decidimos, nuestras mentes razonan, tienen lógica, tienen información y tienen el poder de elegir y de decidir si serviremos al Señor o serviremos al enemigo de Dios y del hombre. Por lo tanto, Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de razonar y de decidir. Pero la lección nos habla de algo muy importante que ha tomado lugar en la historia. Y tomó lugar, o comenzó a tomar lugar allá en el siglo XVIII, con el famoso movimiento que se llama racionalismo, donde ahora la razón o la mente humana, las opiniones, los conceptos, las enseñanzas humanas, comenzaron a ponerse sobre las escrituras. La mente humana sobre la inspiración. Es más, de ahí viene la famosa frase que ver es creer. Y lo que yo no veo, no creo. Por lo tanto, esa forma de pensar que es la que predomina en el mundo hoy día.
Es lo que el sistema educativo enseña desde kindergarten hasta las universidades más famosas del mundo, donde si no se puede comprobar algo, simplemente no existe. Si no lo puedo ver con mis propios ojos o lo puedo tocar con mis manos, no es realidad. Por lo tanto, han descartado completamente la palabra de Dios como un libro inspirado. Es simplemente un libro de historias. Es un libro que tiene algunas anécdotas interesantes. Es un libro que tiene también algunos eventos y sucesos y lugares y nombres de personas, etcétera, etcétera. Pero no es un libro especial, no es un libro que Dios nos ha dado y no es un libro inspirado. ¿Por qué? Porque la mente humana dice que es imposible los milagros sobrenaturales. Eso de que Jesús sanó es imposible. Usted puede orar por una persona y la puede tocar y si no se sana inmediatamente, pues demuestra que no hay milagros. O que multiplicó panes y peces en 2 ocasiones de una persona y alimentó a miles de personas. Eso no se puede hacer en un laboratorio, no se puede comprobar. O que un muerto que tiene aún 4 días de muerto, ahora pueda regresar a la vida. Eso es imposible. Descartaron la creación de que Dios habló y las cosas existieron, que Él mandó y las cosas sucedieron. Imposible. El diluvio, pues simplemente llovió un poco de más en los días de Noé, en el lugar local donde él vivía. Hubo algunas inundaciones y a eso él llamó diluvio. El Mar Rojo, no, el Mar Rojo, pues imposible que se haya podido abrir y que el pueblo haya entrado en seco y pasado en seco el Mar Rojo. Es imposible. Posiblemente lo que había era marea baja. Y como era marea baja, las aguas estaban bajos y ahora el pueblo pasó. Y era como si el mar estuviese seco, pero realmente no estaba seco. Simplemente que había marea baja. Porque eso sí lo podemos ver y creer y explicar. Pero no que las aguas se detengan en muros y ahora el pueblo pueda pasar. Eso es imposible. Lo mismo con el río Jordán. La explicación es que hubo un terremoto en el río Jordán y ahora durante ese terremoto se abrieron muchas grietas y las aguas del río ahora cayeron en esas grietas y mientras eso estaba tomando lugar el pueblo pudo pasar en seco. Pero no realmente que las aguas se dividieron. Eso de que Dios mandaba pan del cielo, el maná, eso es imposible. Y que Enoc se haya ido, no, lo que pasa es que posiblemente Enoc salió a caminar, se perdió, posiblemente murió, nunca se encontró su cuerpo y ahora dijeron que Dios se lo había llevado. Y Elías y Moisés, pues Moisés murió y eso que resucitó eso es imposible. Y que Elías vino un carro de fuego y lo llevó al cielo. No, es más, aun cuando se les aparecieron allí en el monte de la transfiguración, dicen los que tienen esta forma de pensar que simplemente los discípulos ahora quedaron tan asombrados por el evento tan grandioso que pensaban, no es que vieron, pensaron en sus mentes que Moisés y Elías habían venido para estar con Jesús, pero no realmente eran ellos. Por eso es que el sistema de educación hoy día que promueve el humanismo, la razón humana, secularismo, la evolución, el feminismo, el homosexualismo, el socialismo, el ateísmo, el agnosticismo, el comunismo y tantos otros ismos, todos tienen la misma raíz, la mente humana sobre la palabra de Dios. Oh, que el Señor nos ayude para que podamos entender que la palabra de Dios es superior a la mente humana. El libro de Efesios capítulo 4, vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a ver unos pasajes que merecen en esta mañana ser leídos y meditados. Efesios 4, 17 en adelante dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así que no eran que formaban parte del pueblo de Dios, sino los gentiles,
los que andaban en la vanidad o en las tonterías, en las necedades que se les ocurría en sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que vemos que aún en los días del apóstol Pablo, las personas descartaban la palabra de Dios y ponían ahora sus ideas, sus conceptos, sus enseñanzas, sus mentes sobre lo que Dios había dicho. Pero dice la palabra de Dios que la mente humana como está entenebrecida, oscurecida, ha sido dañada, afectada por el pecado. No podemos hacerla nuestra regla y nuestra fuente de autoridad. Todavía continúa siendo la palabra de Dios. Dice, los cuales, y continúo mi lectura en el verso 19, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza. Es lo que vemos hoy día. El mundo se ha entregado completamente a la sexualidad, a la inmoralidad en todas sus formas y maneras. ¿Sí? Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así que hay una diferencia entre aquellos que descartan la palabra de Dios y ponen la mente como su regla final de autoridad sobre aquellos que en Cristo ahora toman su palabra y la ponen como su única fuente de decisión y también de autoridad. Si es que la habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas de sus mentes y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Así que el apóstol claramente le pone a los efesios que hay dos caminos. Ustedes ponen su mente como la fuente de autoridad sobre la cual ustedes deciden, pero lo que van a cosechar es que problemas, dificultades y caos y fracasos, o en Cristo son enseñados en su palabra y Él es la verdad. Y ahora el viejo hombre ahora es puesto a un lado y una nueva criatura es puesta con una mente diferente que ahora ame y aprecie la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 10, encontramos una declaración que vale la pena que en esta mañana podamos leer. 2 de Corintios, capítulo 10, el versículo 5, dice lo siguiente. Leo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que el llamado al cristiano es traer todo pensamiento, no tan solo las acciones, porque hay muchos pensamientos que nunca se convierten en acciones, porque no podemos hacerlas o porque decidimos que no vale la pena hacerlas. Pero aún nuestros pensamientos deben venir cautivos a la obediencia de Jesús. Quiero leerles esta declaración inspirada que dice lo siguiente de manuscritos. Dice, Satanás no puede tocar la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Es lo que están haciendo mucha gente hoy día. El estilo de vida que están escogiendo, la dieta, lo que ven, lo que escuchan, dónde van, con quiénes se rodean, etcétera, etcétera. Todos los medios de comunicación hoy día han estado y continúan bajo el control del enemigo de las almas, engañando a la gente en todo sentido, dándoles el error como la verdad y ocultando la verdad. La poca verdad que sale muchas veces es criticada y menoscabada y echada por tierra. Dice que Él no puede tocar la mente ni el intelecto, al menos que nosotros se la entreguemos. Dice, el diablo usará vuestra mente si se la entregamos. Pero si se la entregamos, óigame, tenga por seguro que tomará control de nuestras mentes. Lo último que estudiamos en esta semana es la Biblia. Es la norma por la cual todo lo demás se comprueba.
No es la cultura, ya vimos, no es la razón, no es la tradición, no son nuestros sentimientos, es la palabra de Dios. Es más, nuestra única seguridad es la palabra de Dios. El Espíritu Santo no contradice lo que Él mismo inspiró. Porque muchos cristianos hoy día se basan, ahora no, que yo tengo el Espíritu. Y el Espíritu me habla, y el Espíritu se comunica conmigo. Pero muchas veces lo que enseñan, lo que predican, lo que publican, lo que escriben y lo que viven está en contradicción a lo que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles y profetas de Dios. Por lo tanto, es otro espíritu. No es el Espíritu Santo, es otro espíritu quien está dirigiendo sus vidas. El Espíritu Santo nunca contradice lo que Él mismo inspiró. Él obra en armonía con la palabra de Dios, pues es su voz, y obra a través de ella para acercarnos a Jesús. Que podamos durante esta semana continuar escudriñando este libro maravilloso, fortaleciendo nuestras mentes con Él, llenando nuestros corazones de Él y siguiendo los principios que encontramos en Él. Próximo sábado regresaremos a la misma hora para seguir estudiando. Hay una lección muy importante el próximo sábado. Que el Señor nos bendiga durante esta semana en el estudio de su palabra. Les invito a que de rodillas tengamos una oración para terminar. Amoroso Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por el estudio de la palabra. En forma sencilla, en forma clara, nos has enseñado, nos has mostrado, nos has animado y nos instas a que hagamos de tu palabra la única norma de autoridad en nuestras vidas. Hay muchas voces que hoy día compiten por nuestra lealtad. Hay muchas ideas, hay muchas enseñanzas, hay muchos vientos de doctrinas que soplan de un lado para el otro. Señor, pero en esta mañana queremos nosotros poner nuestra ancla allí en la palabra de Dios para no ser movidos. Y a pesar de las muchas ideas que abundan, podamos mantenernos en el camino estrecho. Continuamos teniendo una relación con Jesús, quien es la verdad, y Él puede impactar nuestras vidas para salvación. Señor, bendice a cada familia en esta mañana. Bendice a cada familia en sus necesidades, en sus desafíos. Y trae, Señor, la victoria en nuestras vidas, tanto en el presente como en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén.